Hola, estamos de vuelta en una nueva semana política, el programa de conversación y análisis y reflexión en lo posible del Mostrador Televisión. Y desde la librería Ulises, por supuesto, nuestra anfitriona, y con el auspicio, como siempre también, de la Universidad Andrés Bello, primera universidad privada en acreditarse en investigación, líder en investigación. Y bueno, con Mirko Macari. Hola, Mirko. ¿Qué tal, Federico? Yo bien, bien. Estamos bien, con un día un poquito tóxico de aire, pero bien. Iván, hola. Buenos días. Muy buenos días, muy formal, muy correcto, muy Ya caballero. estoy sentando presente. Muy bien, muy bien. Dos semanas seguidas. Muy con bien. la corbata. Se está integrando al establishment ya. Sí, me no, compraron. Latinamente Me ya. compraron. Pero te compraron Voy al Mercurio muy la próxima barato, tienes semana. que comprarte caro para que podáis repartir Yo plata soy para barato, todos. yo soy barato. Soy barato y tengo principios muy básicos. Ya, vamos a dejar ese tema ahí porque es broma, por si acaso. Iván es un incorruptible a la antigua. Y Sergio Mico. Hola Federico, ¿cómo Hola, estás? Sergio, Qué bienvenido. gusto estar de nuevo juntos. Sí, así es, pues con Sergio hacemos maldades ahí en la ¿Es cooperativa. corruptible, los Sergio? días. ¿No? ¿Tú que lo conoces más? Otro incorruptible. Y Muchas gracias. Sergio, todo el mundo lo conoce, es un astro de la ciencia política, aparte cientista político es abogado, es filósofo, doctor en filosofía. Doctor en filosofía. Es un latero estudioso, demasiado estudioso. Bienvenido. Muchas gracias, Bienvenido a Federico, por todos. la presentación. Y bueno, ¿qué más? Pues tenemos que partir hablando de una vez más, pentas, casos, pero hoy día la formalización de los políticos. Claro, lo que está encima de la mesa es la formalización de los políticos, como bien dice Iván. ¿O no? La formalización del lunes, que tuvo varias sorpresas, en el sentido de que finalmente quedó de los 5 que llegaron a la audiencia, solo terminó uno, Salaguet. Está como los perritos. Claro, habían 2 con fuero, Debussy y Moreira, ¿no? Y Novoa se tuvo que ir por razones de salud, muy por el contrario de lo que él mismo había delineado como su actitud. En este juicio él se iba a ir con las botas, morir con las botas puestas, ir disparando. Un hombre completamente del siglo XX. Guerra Fría. Él entiende que esto tiene connotaciones jurídicas, económicas, pero entiende que sobre todo es política y la política es una cuestión de poder y el poder lo gana el fuerte y el débil es derrotado. Esa es su lógica y en ese sentido yo creo que sale bastante derrotado para la imagen que él tiene respecto de sí mismo y la que él quiere proyectar. A diferencia de otros políticos que podrían haber visto o que tienen mucho más a la mano siempre la idea de victimizarse, ¿no? de llorar en exceso, así a propósito del partido de como los uruguayos cuando los tocan y se tiran al suelo y hacen escándalo. Bueno, en Chile, si más lejos, Pinochet, su referente, fue bastante la estrategia contraria, digamos. Así es. Llorando y enfermándose o haciéndose el enfermo. Y Novoa con graves problemas de salud reales. Diferencia de Son reales, claro, no son imaginarios. Tiene un enfisema pulmonar, tiene un problema complejo en el colon. Y entonces yo creo que se produce una derrota psicológica para la UDI también en esto. O sea, tienen que bajar de la cota 1000, son escupidos, son humillados afuera de tribunales. Y yo creo que eso los afecta psicológicamente porque habían vivido un mundo de mucha paz y tranquilidad, pues. Si los años de la concertación son muy buenos para la UDI, engordan. Tan rosaditos. Claro, gozan de un prestigio, gozan de una capacidad de veto, de un aura de poder en la sociedad intocable, ¿no? Y eso se empieza a derrumbar y es bastante notable eso de la audiencia del porque tienen del el poder lunes. equipo y además tienen los mecanismos contramayoritarios les pegan unos banderazos y están lloriqueando y van a alegarle al fiscal que hay trato diferente con la nueva mayoría y todas esas cosas normales están tirándose al suelo, pero en el fondo hay algo de piel también de estar sintiendo que ya no son lo que eran. Yo creo que ayer esa capacidad de decir, a ver, aquí venimos nosotros. Y todo así como... El poder real. Claro, ya no es. Yo creo que es simbólico, más allá de los escupos que lamentable, porque no debería ser así, las peleas, porque nos hacen ver que un país, bueno, lo que somos, la verdad, ¿no? Refleja un poco lo que somos. Pero lo que dice Mirko se suma a una cosa que pasó calladita, fue tarde ayer,
que también yo creo que es simbólica, el hecho que una querella que, me acuerdo cuando la lanzó hace 2 semanas la abogada Bárbara Salinas y con su colega Óscar Gajardo, una querella contra los 90, casi 100 empresarios y directores de empresas más poderosos de Chile. Hay Luxich, hay Mates, Angelini. no Angelinis, está Pagranif, o sea, los nombres que son... Talavera, Solari. Nos mandaron, son 9 empresas, uno que desde el punto de vista todo el mundo dice cree que va a tener muy poco asidero y le da esta querella por el uso indebido, apropiación indebida de platas de la empresa, de los minoritarios que también están realizando empresas para hacer aportes políticos, tanto ideológicamente dirigidos. Claro, tanto legales como ilegales, tiene una lógica jurídica. Yo no soy abogado, abogados con los que hablamos en su momento dicen que tiene muy poco, porque la ley de sociedad anónima, la ley económica acá es bastante clara, pero el hecho que yo hablé con uno de ellos, ¿no? Y dice la verdad, y yo le pregunté, me dijo, la verdad que hace 5 o 6 años estuviese sin ninguna sala hubiese acogido malla, si era legal o no. No la hubieran acogido a tramitación seguramente la querella. Porque efectivamente, si tú ves los nombres, están los nombres que no históricamente interesan, ¿no? Entonces tenía Jovino Novoa, enfermo, esta semana. El brazo político. Y el brazo empresarial, el cuarto juzgado de garantía, acogiendo esta querella contra los nombres más fuertes. Cogiendo tramitaciones. Hay un cambio epocal en Chile, ¿cierto? Sergio Mico, mira, tú tienes que hablar y aquí quitarle la palabra a ellos dos, porque si no, estoy lo más interesado escuchándolo. No lo que yo vengo a aprender acá a usted. No lo que yo quería decir, que los escándalos políticos justamente lo que buscan es la estigmatización moral. Es decir, ante la opinión pública, que quede la impresión que estamos frente a una persona que ha sido acusada y que es inferior moralmente. Yo creo que ligando los dos temas, eso ocurrió muy fuertemente, con la UDI, con Penta en particular, pero en general también con la política, con los políticos y con los empresarios. También, claro, entonces, y por lo mismo, usted lo aclaró, es un lloriqueo, pero un lloriqueo que va a salir adelante, que la foto que sean solamente parlamentarios de la UDI lo que están siendo formalizados es una foto que es insostenible en el tiempo. Tú estás dándole en el clavo. La pregunta del millón, ¿van a pasar por ese trance los parlamentarios o algunos parlamentarios y próceres de la concertación, la ex concertación? Por lo menos el ministro Peñalillo debería. Sí, yo creo todo indica que Peñalillo va a ser el... Ahora, sin perjuicio de que... exagerado porque ellos están, lo que ocurrió antes, que se les tomó declaraciones a Peñalillo en secreto, fue una... Pero como imputado. Y como imputado. Pero se le tomó declaración de dependencia de la Fiscalía. Lo otro es la audiencia de formalización. Son instancias por debiera venir, es decir, podría haber un Peñalillo, pero faltan muchos. Acuérdate, ¿no? cuando Novoa fue a dar su declaración ante la Fiscalía, habló de esta investigación ideológicamente falsa, tenía toda su cuña comunicacional para salir pegando. Era culpa de los medios, era culpa nuestra. Además, bueno, siempre ha sido culpa de los medios esto. O sea, él entiende que los medios son un poder que hay que controlar. O que Penta era una máquina de producir trabajo. Esas son las formas como el acusado en estos escándalos políticos trata de demostrar. No, es todo lo contrario. Y además es decirle al fiscal, usted es parcial, usted es el que está faltando a la ética. Y en ese juego yo creo que ya se produjo el desequilibrio y el triunfo total. UDI siempre jugó a esto históricamente, siempre entendió que cuando tuviera un problema iba a acusar una operación en su contra. Claro. No lo hemos hablado acá. Incluso hubo un manual. En este caso, están haciendo lo mismo, pero resulta ridículo. Claro. Entonces se ve patético. Sí. ¿Y sabes qué? Porque lo primero que uno trata de hacer es demostrar que los hechos son falsos. Y eso ya es insostenible. Luego se trata de estigmatizar al acusador, el bravo, tiene características, intenciones torcidas. Eso fracasó. Entonces ya estamos en la etapa de simplemente buscar estigmatizar al que te está juzgando. Y si tú ves las encuestas de opinión pública, tú te das cuenta también que la Fiscalía, etcétera, están adquiriendo cada vez más prestigio. Y eso también va a afectar a la Fiscalía, porque yo veo que es muy difícil que ellos aparezcan siendo objeto de una acusación que, te insisto, yo creo que es irresistible, de que ellos están siendo parciales contra quien se están dirigiendo. Depende de cómo se manejen. Es un buen punto, volvemos en un segundo.
Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello. Y bueno, yo creo que ya el tema de la formalización y de los políticos pasando por tribunales, lo hemos conversado un rato, podríamos seguir mucho, pero hagámosle un giro. Y esto a nivel político, ¿cómo está afectando al gobierno, a la nueva mayoría? El ímpetu por las reformas que se veían tan necesarias e imprescindibles hasta hace un tiempo. Hemos hablado hace rato de un vacío presidencial, la presidencia como la pieza maestra del sistema político resorte chileno, principal de la máquina, como de decía Diego Diego Portales. ¿Ah? Y en ese sentido parece ser evidente que ante la ausencia de un presidente fuerte que llene ese espacio, los partidos del oficialismo están en una operación de control para tratar de llevar el barco a la orilla. El retorno a los partidos. Y se nota, yo no sé qué tan coordinado, pero por lo menos evidente, ¿no? Lo más significativo esta semana, el giro que dio la presidenta del PS, Isabel Allende, ¿no? Que ganó la presidencia del partido con un discurso anti-Escalona, diciendo que ella sí era muy pro Bachelet y que estaba 100% con la reforma, y ganó, y al tiro no. Pero la reforma en la medida de lo posible. Eso es lo que dijo, vamos a la medida de lo posible, y cambió, como dice Zizek, ¿no? El filósofo, al lenguaje del enemigo, y la concertación dejó de hablar de retroexcavadora, del 1% más rico, de la Asamblea Constituyente, y pasó a hablar de moderación, de crecimiento, de control de expectativas, de consenso. Ya cambió el lenguaje, ya está claro lo que viene, y aquí lo que viene es, esto se estabiliza y tratamos de llegar a la orilla nomás, ¿no? Todo el ímpetu transformador se tira por la borda. ¿Tú estás de acuerdo, Sergio? ¿Qué Este va a pasar? ya no fue un gobierno de transformación. ¿Pero Eso qué pasa? empiezan a estar Sacando claro. el lenguaje ¿Pero qué pasa con de la- Mirko Macari y todas sus aristas, yo estoy de acuerdo, porque nuevamente el escándalo político, cuando se desarrolla en el tiempo, empieza a pegar muy intensamente, compromete completamente la eficacia del gobierno. Y ese es el caso hoy día. Y hoy día más bien el debate si de la crítica a la eficacia del gobierno cada vez nos estamos tirando a la crisis de la legitimidad del sistema político central. La derecha Entonces, económica, que es un actor político bueno, muy hábil es que- en Chile, leyó esa debilidad, y entonces al tiro operaron con el es que discurso sabes que de la reforma. si tú te Pero das- no, lo operaron, yo lo no estoy de operaron, acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque claro. yo no estoy de acuerdo porque del minuto uno, ahí no había un cambio que de repente empezara el minuto uno, en parte por creo, estrategia política y en parte porque realmente creen que son malas, ¿no? Desde el minuto uno ha sido constante. La diferencia es que con Arenas como ministro de Hacienda eran más duros porque no le tenían respeto por razones varias que hemos discutido acá. Pero ahora, a pesar de que pusieron, entre comillas, uno de los suyos en el ministerio, va lo mismo. ¿No? Ahí yo no estoy de acuerdo que es a razón de eso. Ellos están en contra de todas estas reformas desde Sí, el pero inicio. mira, Hay un es elemento que- de discusión, por favor, dale, Sergio. No, es que yo creo que acá hay causas económicas, Exacto. obviamente, Claro. ya. Ahí en la vieja ciencia política se hablaba del lockout patronal, así, Claro. gente que deja invertir en medio de la inestabilidad. Hoy día la globalización, yo saco mis platas del país. En segundo lugar, hay una ralentización de la economía internacional. En tercer lugar, hay una mala evaluación de las reformas en la opinión pública, y a todo esto, entonces yo creo que vino el golpe final, que es la crisis, insisto, de apoyo, de confianza en el gobierno. Entonces quedó muy poco espacio. Ahora, yo encuentro que esto es muy complejo porque esto debió haberse previsto desde un principio. No lo ve cabal el impacto en el gobierno, pero hacer reformas estructurales es como cambiar los cimientos o el techo de la casa mientras uno sigue viviendo adentro. Entonces vienen las peleas con tu pareja. La política no es una actividad seria en Chile. Bueno, es que yo yo creo que es muy seria. porque No, si no se yo creo que es planifica. seria. No, es fome, pero no es seria. No, Que es yo creo no. distinto. Poco previsora en todo No, caso. no, yo creo muy que acaso serio. son serios, Bueno, somos pero si- tontos, si ¿verdad? me Es permite- serio es tener diseño, serio es tener diseño. Digo, como serio, se por hace 25 años, siempre. sí, un diseño 25 Mal años diseño, neoliberalismo, poco mal previsor. diseño. Perdona, tú tenías que... No, no estoy de acuerdo con Mirko para nada. No, es que yo creo que no, yo tampoco. Yo creo que este es un cambio serio, dolorosísimo, porque uno podría seguir en un cierto populismo, un cierto voluntarismo. A mí no me gusta, pero yo creo que este giro era inevitable.
Pero te insisto, Yo pero creo era lo inevitable en la medida que tú mandaras una señal desde un principio, sabes que vamos a hacer una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma educacional profunda, y nadie puede pretender que esto va a ser como un camino por el césped. No, por supuesto, Entonces, exacto, ahí, eso perdona, sí. nuevamente, Ahí la fue. ciencia política te enseña que si tú le dices a la gente, le dices, mire, vamos a meternos en un túnel. Y va a haber un pero, costo. Pero Como va a lo haber dice un Chile. costo, Como lo dice pero ya al Churchill. final del túnel hay una luz. Pero eso tampoco se hizo. Entonces, bueno, vino también Bueno, este cuando rechazo yo a digo la que no es reforma. serio, digo que es la frivolidad, esta frivolidad exquisita que vamos a estar todos felices cambiando el país, ¿no? Que un poco guardando las proporciones, pero como este es un programa para entretener a la gente, la misma frivolidad de Allende, ¿no? Que promete que con su muñeca va a controlar las fuerzas desatadas en medio de la Guerra Fría para hacer la revolución al socialismo. Yo te agradezco la No, mención por al lapso favor. por la Revolución en Libertad, porque Eduardo Frei Montalva hizo la reforma agraria y mantuvo un crecimiento en la agricultura del 4%. Y eso es muy difícil de hacer. ¿Ya? Pero Y la ni reforma siquiera- agraria fue muy, muy traumática hasta el día de hoy. Entonces yo insisto... Y es la causante, la principal violencia post-golpe. Bueno, sí, Ah. pues entonces por eso te digo, pero el punto es cómo tú concilias un cambio profundo con evidentemente las crisis políticas, económicas y sociales que tú vas a tener Sí, claro, Yo creo que la es historia- interesante la- que ya el Partido Socialista está alineado con el Ya, estatus por eso, quo, pero y para por lo retomar, tanto ya pero las para retomar el reformas no tema, son viables, oye, todo para el resto retomar no el es- tema, yo sé que a Iván le encanta el tema educacional, así que le tiro la pelota. La benzina, o empujón inicial que venía de reformas que está pasando lo que estamos analizando. Pero las reformas se pero, van a pero, hacer. pero, ¿va a dar o no va a dar la benzina para la reforma educacional? No, se van a, o sea, yo estoy concuerdo un poco con lo que dice Sergio. Las reformas fueron abiertamente declaradas, o sea, que digan no se venían. Yo creo que Ya, pero está no, pasando lo que bien, está pasando. ¿no? El gobierno cometió un error, en mi opinión, que nunca sincerizó el costo y pasaron un año y medio tratando de negarlo hasta que la evidencia fue obvia y esa mayoría Ya, pero se está silenciosa- acabando la Sí, energía, se está sí, pasando lo de sí, Isabel yo creo que, Allende. por Claro, ejemplo, nominalmente yo creo que van a pasar las 4 reformas que el gobierno ¿Tú piensas que prometió. van a, ese es tu análisis Y mi prospectivo? opinión personal es que van Y a por ser supuesto como que van a- pasar y van a ser todas mediocres. Si este libreto ya este La libreto ya lo hemos reforma visto tributaria mucho. fue mediocre, la laboral creo que va a ser la- mediocre y creo que la educacional, que fue tu pregunta, va a terminar siendo un guiso que ojalá sea parable para comer, para ser pésimo y vamos a perder una oportunidad que no se va a dar en 50 años más de hacer tan algo real. tan negativo. Porque en esa reforma sí había consenso de que se podía hacer algo. todos, Pero estamos me todos de dejas acuerdo. defender una reforma que es la reforma electoral. Porque yo creo que con un régimen político, así con un sistema electoral proporcional, podemos tener un Congreso mucho más representativo de Chile y eso puede ser, dependiendo del resultado y cuánta gente Eso va a es votar, escéptico. puede ser un motivo de un gran cambio. Los cambios de la reforma electoral, por ejemplo, el año 58 en Chile desataron un proceso político enteramente distinto. Entonces yo te digo... No, puede ser. A mediano o Va a largo votar plazo. muy poca Mediano o gente. largo plazo. Pero Bueno, ¿tú va a estás de votar acuerdo muy con poca Iván gente. de que ya se acabó la benzina y la poca que hay va a ser para hacer unas reformas de poca el gobierno monta? terminó. Porque las reformas ya no son importantes y lo central del sistema político son las boletas. O sea, cómo Qué llegan religión. a la orilla sin hundirse todo. Ahora se pueden hundir en el camino y ahí estamos hablando de que el gobierno no termine su mandato, de que tengamos elecciones anticipadas o de que hay un proceso constituyente por sobre la clase política. Vamos a ver el nivel de desgaste que genera todo este fenómeno en la clase política. O sea, para generar los cambios que el gobierno había diseñado, que eran unos cambios moderados, una reforma socialdemócrata, se hizo una lectura frívola del escenario de poder. La única energía que impulsaba esto era la calle, ¿no? Y desmovilizaron a la calle con el Partido Comunista adentro, con 2 ministros con chofer, con Camila Vallejo muñequeando en el Congreso. Se acabó la energía. La ilusión, es la ilusión permanente de que en el aparato institucional es posible transformar radicalmente ciertas cosas. Y además, Es una ilusión. y además entró también, hablando ya de histórico, entró en juego que todas las sociedades burguesas, y Chile, por lo pobre que seguimos siendo, es una sociedad burguesa en sus valores, ¿no? Cuando a la burguesía, a la mediana, pequeña burguesía, le empezaba a tocar el bolsillo o lo que ellos estaban acostumbrados, le perdía el apoyo. Y yo apuesto que las elecciones municipales del próximo año no va a haber nadie o muy poca gente de cualquier partido político usando el argumento de las reformas como algo positivo en su campaña. Parece que estamos a fin de fiesta de reforma
Sergio Mico, tú eres más optimista porque dice que la reforma electoral a mediano o largo plazo va a permitir Sí, yo creo que es una reforma súper importante. Hicimos la reforma tributaria, se van a meter 500 millones de dólares para acabar con el copago, es decir, hay cosas. Pero se acabó la plata. Claro, una de las razones es que la reforma educacional ya no va por la falta de plata. Yo creo que el estatuto docente, y ojo Mirko, así ya van hay 4 semanas de paro. Transformación. Bueno, pero está bien, pero te digo, yo creo que va a haber un estatuto docente nuevo, un 25% de mejoramiento de los ingresos de los profesores, es decir, van a haber cosas. Lo que pasa es que las expectativas que se levantaron eran muy grandes, en un momento se pudieron haber realizado, pero ahora pasó lo que pasó en el gobierno. El alma del movimiento estudiantil, que era muy generacional, era un espíritu revolucionario de la educación. Es un muy bonito tema, vamos a volver sobre esto al cierre en un segundo. Bueno, ya estamos cerrando el programa y se nos quedan muchos temas afuera, por cierto, y muchas reflexiones más o menos inteligentes también. Entre otros, está ahí boteando y no vamos a alcanzar, Iván, que a nosotros nos gusta mucho el tema, no tanto a Mirko, le gusta ser disidente, que este tema de las farmacias y la corrupción y cómo afectó a los consumidores y lo impresentable. Hubo un crimen, pero no es culpable. Claro, hubo un crimen sin culpable y que al final no es crimen. Oye, no es crimen porque... deja hablar al abogado. No es crimen porque se derogó una norma el 2003 y hubo que ir a buscar una norma antiquísima de ciento y tantos años 145 atrás. años. 145 para tratar de condenar algo que es tan evidente que hasta la Suprema dijo que había corrupción. La leguleya chilena. A la chilena. La farmacia, las empresas farmacéuticas saquean a los consumidores y los manifestantes saquean las farmacias, así que estamos aquí para la cosa. Claro. Bueno, lo que hay que aclarar es que no hubo pena penal. Sí, pero hubo pena. Que gravísimo. Tuvo que pagar multas y además la sanción social, no sé si le importe mucho a los dueños, pero hubo colusión. En los remedios, en muchos remedios es clave. De salud, de verdad, no estamos hablando de paracetamol, estamos hablando de remedios que si no se consumen la gente se muere o lleva una calidad de vida muy mala y se coludieron para subir los precios. No, sí, es muy bueno, pero nuevamente el sistema político central tiene para relegitimarse hacer reformas y ahí pareciera ser que es inevitable que haya penas de cárcel. Segundo, perdona, que los gerentes... Sí, pero por eso te digo, yo te apuesto que estas reformas, que los gerentes paguen personalmente. La Fiscalía Nacional Económica no puede seguir con... He escuchado a un abogado que decía que en un país desarrollado son 9 denuncias al mes con respecto a las corrupciones y acá en Chile hemos tenido 4 en todos estos años. 4 casos que se conocen. Entonces yo te digo, yo también creo que ahí, si el sistema político central quiere relegitimarse, tiene que hacer esas modificaciones. No puede haber delitos de tanta entidad donde la gente de los pollos, no pague ninguna, salvo plata, no pague. Incluso pagan plata. Y regular más las fusiones, he escuchado, porque por ejemplo lo de la LAMTAM también lo discutimos en su momento. Y es tan absurdo que el presidente Lago. Bueno, fue durante la presidencia de Lago que se modificó eso. Tú comprendís que las multas son menores, las multas son menores que el beneficio que obtiene. Claro, es absurdo, ¿no? Eso es absurdo. Lago que habla de la República. Oye, a mí me gustaría, si tú tocaste algo, me gustaría saber qué financiamiento a la política han hecho las farmacias durante el último tiempo, ¿no? ¿Qué políticos están financiados por las farmacias? De aquí nos vamos a armar pauta por eso. Entiendo yo, Cruz Verde son los más cercanos, pero no sé, no tenemos evidencia concreta. Oye, muchas gracias por acompañarnos. No siempre estamos entretenidos, a veces sí, a veces gracias, no. Amigo, gran aporte. Sí, gracias, Sergio. Vamos a dar un golpe fuera de Iván, bien entra Amigo acá. Es mucho más contundente. Sergio Amigo, gracias por el programa. Gracias Mirko Macari, gracias Iván Weissman, gracias a todos, gracias a la librería Ulises, nuestra anfitriona, y a la Universidad Andrés Bello que auspicia. Nos vemos.